Vamos a ver si la señal nos ayuda un poco. Aquí estamos tratando, bueno, está empezando a entrar algo de señal. Aquí a veces hay que improvisar y hay que buscar la manera de hacer las cosas, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, mis amigos, Andrew Álvarez, nos hemos tenido que mover a una colina cerca de la colina donde vivimos buscando algo de señal. Por alguna razón, pues hoy precisamente en el horario de La Otra Realidad, pues la señal se murió completamente en esta zona. Nunca ha sido buena, y hablaba precisamente de eso hace un momento cuando trataba de comenzar este Facebook Live de La Otra Realidad, de hoy viernes 16 de abril del año 2021, cuando estamos tratando de conectarnos con todos ustedes, y este siempre ha sido el medio de nosotros de comunicación. Recuerde que La Otra Realidad comenzó en la radio y con el tiempo pues se ha ido moviendo hacia la internet por los cambios que hemos sufrido dentro de los terremotos, los huracanes, las pandemias y todo esto que ha afectado nuestro diario vivir y la normalidad que teníamos todos para trabajar o hacer algún tipo de gestión. Las cosas han tenido que cambiar. Estamos acá en nuestro Jeep, está conmigo Denise Bey aquí al lado, tratando los dos de pelear con la búsqueda, como he dicho, de la señal, y que se mantenga, que se sostenga, para poder por lo menos compartir con ustedes un rato. Acá está también ella poniendo hasta la luz, esta luminotécnica. Así que aquí estamos tratando nosotros de ver cómo funcionamos con todo esto, y le pedimos indulgencia, porque esto está fuera de mi control, fuera de lo que podemos hacer. Simplemente estamos tratando de hacer esto de forma manual, la forma más natural, nada de ediciones, ni nada de imágenes, de ninguna clase. Simple y llanamente estamos tratando de conectarnos con todos ustedes. Y aquí inclusive estamos tratando de ver si hay, pero no. Dice aquí que los comentarios, pero bueno, ni los comentarios me llegan aquí hoy. Así que no me voy a poner a pelear con el teléfono, porque va y la señal se nos esfuma de una vez por todas. Gracias por estar con nosotros acá en esta improvisación total y completa que estamos haciendo en La Otra Realidad. Había quedado con el ingeniero Plaza en llamarlo a esta hora, lo vamos a tener que llamar más tarde porque no hemos podido ni comenzar el programa, pero en eso estamos. Bueno, vamos directamente al grano, lo que se supone usted no deba saber, de lo que pues tratamos de hablar dentro del marco de referencia que tenemos acá en Puerto Rico, que no es mucho para tratar de abundar sobre lo que ocurre en el mundo, y como hemos dicho tantas veces, el insularismo mediático de la isla, ¿no? Eso de aislarlos en 100 por 35 y de que las informaciones que son importantes son únicamente las que aquí en Puerto Rico se producen, pues definitivamente nos desconecta de una gran realidad. Me voy a quitar el cinturón también para estar un poquito más cómodo, ya que estamos alineados, y vamos a tratar aquí de platicar un poco de estos asuntos, y más adelante pues hablaremos con mi directo amigo el ingeniero Orlando Plaza. Precisamente ayer, empezando en voz alta, estaba hablando al final sobre las formas de negociaciones que se dan a nivel internacional, ¿no? Y la relación que está dándose en estos momentos entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, que no es muy buena, que está en un nivel muy bajo. Desde la época de los años 70 con la Unión Soviética, pues no nos poníamos a ese nivel, ¿no? De tener tanta intolerancia de ambas partes. Y hay que recordar que, aunque el presidente Biden ha señalado que le interesa reunirse con Vladimir Putin, con el presidente ruso, allá en Europa Putin dice que no, que eso no está en su agenda. Va a empezar por ahí, ya usted se da cuenta. Y aunque ya Biden ha hablado con Putin 2 veces por teléfono, se supone que próximamente va a haber otra conversación telefónica. Aquí el problema es que ambos países quieren, ¿no?, sus propias metas. Ambos países tienen sus propios intereses. Anteriormente, pues, lo que se corría en el mundo, y hay que ser realista, ¿no? Hay que hablar con la verdad, son los intereses de los Estados Unidos, que controla inclusive la moneda de cambio internacional y de compra de petróleo, que es el dólar. Es más bien que es muy bien sabido por todos nosotros, los que seguimos de cerca, ¿no?, la evolución de estos acontecimientos internacionales, que tanto China como Rusia están abogando porque los países del mundo, ¿no?, los países a nivel de todo el planeta, se desvinculen precisamente del uso del dólar, que empiecen a usar sus monedas nacionales o inclusive las monedas de China y de Rusia, para de esta forma poderse escapar de las sanciones económicas de los Estados Unidos. Indica Rusia que las sanciones económicas de los Estados Unidos son ilegales, que esto está rompiendo el marco internacional jurídico, y que de alguna forma o manera ya hay tiempo que ponerle en un detente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se juegan precisamente su hegemonía, su control internacional, el poderío que tienen definitivamente económico, que es acompañado o es apoyado por su poderío militar. En este tipo de relaciones internacionales hay que señalar algo, y es importante que lo sepamos siempre, ¿no? De hecho, lo mencionaba ayer someramente. Y es que las negociaciones comienzan obviamente con la política, ¿no? Presiones políticas, posiciones ideológicas, todo lo que se pueden hacer en reclamos de una parte y de otra parte.
De ahí cuando las cosas no funcionan porque no hay acuerdos, ¿no?, entre naciones o entre varios grupos de países, pues entonces que el más fuerte de todos, el que sea, ¿no?, el que controla economías a nivel internacional, pues empieza, ¿no?, a aplicar las sanciones. ¿Qué ha sido qué? Ha sido el instrumento que los Estados Unidos ha utilizado para reprimir a otros países o para definitivamente, en vez de invadir un país y bombardearlo de arriba abajo, pues de alguna forma o manera poder controlarnos la riqueza y la pobreza en un país en particular. Y que esto viene desde hace muchísimo tiempo, inclusive estaba en el plan que daba en aquel entonces, en los años 70, principios 70, el que era secretario de Estado, Henry Kissinger, que obviamente trajo esto y lo postuló como una de las formas y mecanismos en que los Estados Unidos deberían trabajar en el mundo, utilizando todo este tipo de sanciones, utilizando, ¿no?, cortes económicos, utilizando, ¿no?, controles de energía, combustible, alimentos y todo lo que fuera necesario para poder prevalecer en la cima, ¿no?, del control global. Dicho eso, por arribita acá, porque nuevamente hay muchos asuntos y estoy tratando de llevar la introducción en esto que estamos haciendo aquí en el Jeep debido a la situación de la señal, es importante señalar otra cosa aquí. Una vez usted ha trabajado, ¿no?, la cuestión de la presión política, y eso puede usar terceros países también, ¿no? Puede usar un bloque para hacer presión sobre un país en particular. Va a las sanciones económicas, donde bloquea negocios con ese país, no solamente de Estados Unidos con X país, sino de sus propios aliados o de los componentes económicos que puedan estar, ¿no?, asociados o relacionados con los intereses de Estados Unidos, con un país en particular. Un ejemplo clásico, obviamente, es el bloqueo a Cuba, que se ha dado por tantísimos años, pero que el bloqueo a Cuba ha sido utilizado precisamente por el gobierno cubano, y ya hablaremos algo de eso en un momento, para sustentar su revolución. Me explico, bien breve, aquí no hay que hacer mucho análisis, simple y llanamente le echamos la culpa a los yanquis de todo lo que no ha funcionado en la revolución cubana desde el año 1959. Desde que bajamos de la Sierra Maestra, Raúl, Fidel, Che Guevara, Ubermato, que obviamente ya hace tiempo que se había salido de la revolución, había estado preso, Camilo Cienfuegos, que lo estrellaron en un avión, y tantos otros que estuvieron en ese movimiento revolucionario cubano. Pues la culpa de que no funcione todo el mundo aquí no es Famagul, la culpa es de los yanquis. Y obviamente Estados Unidos, pues ese extremo bloqueo económico que ha tenido con Cuba, pues ha fomentado precisamente los cimientos del gobierno cubano, y de que esa dictadura, sea comunista o no sea comunista, o haya sido de los Castro, y ya usted sabe que Raúl Castro se acaba de retirar de la secretaría precisamente del Partido Comunista Cubano, lo acaba de anunciar, que va a ser un soldado de fila, lo que nos dice ahora, y que va a permanecer ahí hasta sus últimos días luchando por el comunismo y por la República de Cuba. Pero bueno, eso pues allá ellos que breguen con su asunto. Lo que quiero decir con todo esto es que una vez pasan las sanciones económicas, entonces viene la disuasión militar. El disuasivo militar, pues en la antigua Guerra Fría eran armas nucleares, la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahí se amenazaban, pero no pasaba nada. Había un conflicto, sí, de terceros países, donde tanto los soviéticos como los americanos apoyaban a un país en particular o a un segmento político militar en una guerra particular, y esa era toda la intervención que había de un país contra el otro. Que había una guerra secreta de espionaje, KGB, CIA y todo eso, sí, eso es toda una larga historia. Pero nunca realmente hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, no lo ha habido nunca. 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 Ni en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial. Fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y en la Primera. Así que no ha habido nunca un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos. Y que siempre siguen siendo uno del otro, ¿no? El némesis uno del otro. Dicho eso, por arriba, una vez más, una vez usted usa el disuasivo militar, se supone que casi siempre todo el mundo cede. Y este ha sido muy, muy, muy recurrente durante finales del siglo XIX, siglo XX y en el siglo XXI, donde estamos aquí. Cuando esas cosas ya no funcionan, pues entonces, lógicamente, hay una serie de operaciones que son los Black Ops, operaciones oscuras, operaciones clandestinas, sabotaje, ataques cibernéticos, estas guerras híbridas que ahora se citan tanto, y un sinnúmero más de factores que tienen que ver con la comunidad de inteligencia y con todo lo que se mueve aquí. Sabotaje de todas clases, no tiene que ser una bomba que explota en un lugar, sino pueden ser inclusive negociaciones, interferencias, bueno. La lista es larga de todo lo que puede pasar en este tipo de operaciones. Así que traigo esto acá porque precisamente hoy vamos a tocar algunos de estos asuntos y vamos a discutir también con el ingeniero Orlando Pla algunas de las cosas que están pasando con esto. Había mencionado yo ayer precisamente de que China se había estado quejando, ¿no?, de los desperdicios que el gobierno de Japón
pensaba lanzar al Océano Pacífico, ¿no? Inclusive con Tokyo Electric Power Company, que es TEPCO. Ellos tienen los planes, y usted sabe, próximamente liberar más de 1 millón de toneladas cúbicas de agua contaminada con radiación. Dice que la van a filtrar, pero los que saben de esto saben muy bien que hay elementos como el tritio que no se puede eliminar del agua. Y de hecho el tritio usted lo consigue en las miras estas para pistolas y rifles que son nocturnas, que se le ponen, son 3 puntitos verdes, usted lo tiene en relojes. Bueno, tritio se utiliza para muchas cosas, pero es un residual que queda, ¿no?, de toda esta operación de reactores nucleares, y que no solamente contamina el agua allá en el Pacífico y en Fukushima, lo contamina en los ríos de los Estados Unidos. Y hay un reporte bien claro sobre esto de la EPA, que se ha tratado de tapar por mucho tiempo, y que inclusive cuando estuvo la pasada administración de Donald Trump, a la EPA le quitaron un sinnúmero, ¿no?, de poderes, y se eliminaron un sinnúmero de regulaciones. Y ahí es donde se ubicaba, ¿no?, la gran cantidad de tritio que salía de los reactores nucleares en Estados Unidos hacia las aguas, y estas aguas pues contaminaban lógicamente que pues los embalses que eran utilizados para suplir de agua a las grandes ciudades como Nueva York, New Jersey, por darle algunas indicaciones a usted. Dicho todo eso, por no hablar de la Florida, que aquello sí que es tierra perdida y mucho boricua allá, lamentable. Dicho todo eso, es importante también que sigamos hacia lo siguiente, ¿no?, y que tiene que ver con lo que nosotros tratamos de discutir en el día de hoy. Aquí tengo algunos de los apuntes para seguir una guía más o menos de discusión, tratando aquí de ahorrar el tiempo que hemos perdido. Voy a tratar de avanzar. Tengo muchos temas, pero como siempre se van a quedar aquí sobre el tapete, y otros pues que voy a tener que dejar para poder abrir espacio para mi colaborador Orlando Pla. En la otra realidad hoy quiero hablar de varias cosas, y quiero también recordarles que tenemos nuestra conferencia No Estamos Solos. Nuestra conferencia está precisamente todavía por unos días más, creo que hasta la próxima semana, en la plataforma andrewalvarez.movie.com, ¿ok? Movie es M-U-V-I, Movie, andrewalvarez.movie.com. Hay una nueva conferencia para el mes de mayo, interesante por demás, pero eso la vamos a estar anunciando y explicando más adelante durante el próximo, finales de este mes y el próximo mes, para que ustedes sepan de qué se va a tratar, algo nuevo, distinto y diferente. Bueno, dicho todo eso, como mencioné lo de Raúl Castro también, recuerde que este binomio Fidel y Raúl pues controlaron definitivamente el gobierno de Cuba por muchísimo tiempo. Son los últimos miembros importantes de este clan de los Castro. Ya pues Cuba está en otro proceso, aunque no ha salido obviamente a su marco político dentro del comunismo que ellos implantaron desde el punto de vista castrista. Dicho todo eso, hay otras cosas que son importantes que sepamos también. Hay otras enfermedades que están dando golpes. Vamos a hablar algo del COVID-19 porque ese sigue siendo el tema internacional. Ni siquiera lo que está pasando allá en Ucrania, ni lo que puede estar pasando allá cerca de Irán, en el Golfo Pérsico, ni lo que pueda estar pasando en el Mar Meridional. Todo eso pues se menciona, pero pasa por debajo del radar. Y aquí en Puerto Rico, como he dicho muchísimas veces, nada de eso se menciona, porque aquí estamos obviamente con el COVID. Tenemos el COVID, hombre, ojo, nariz y boca continuamente, y eso pues está pasando así en todas partes. ¿Por qué? Porque aparentemente, según los especialistas europeos, específicamente los alemanes, ya ellos están en la 4ª ola de esta pandemia, la 4ª ola. Y esto va a traer un sinnúmero de cuestiones que definitivamente nos va a mantener atrás en el avance que podríamos haber pensado en un momento dado. ¿Y a qué se debe la 4ª ola? Pues elemental. Mutaciones del COVID. No, el SARS-CoV-2 sigue mutando. Y eso pues se entiende. Mientras más gente se contagia, más cambios sufre obviamente este virus, que es un virus que hemos explicado muchas veces de RNA. No tiene ADN, así que como es un virus de RNA, pues definitivamente va a seguir transformándose según va contagiando más personas. Así que esto es una situación que no se va a poder evitar, va a continuar surgiendo nuevas cepas. No solamente se está hablando de lo que hay en el Brasil, que sigue siendo obviamente una olla, un caldo de cultivo para contagio, sino lo que está pasando en otros países, no solamente la cepa sudamericana, de Sudáfrica, las cepas que puede haber, por ejemplo, en Gran Bretaña. Nos hablan ahora de cepas en la India, y de que esta de la India es sumamente peligrosa porque aparentemente afecta a la composición de las espigas, ¿ok?, del COVID, o mejor dicho, el coronavirus 19. El COVID-19 es la enfermedad que produce el coronavirus. Ahora, importante señalar que esto lo que trae son una serie de interrogantes. India está a punto
a punto obviamente de sobrepasar a los Estados Unidos en cantidad de contagios. De hecho, hoy tuvieron, ahorita daré el número, sobre 200 y pico de mil de personas infectadas en un solo día. Así que los números nos indican que la India va a pasarle por arriba a los Estados Unidos en lo que se refiere a contagios. Y luego, pues, ya veremos las muertes. Incluso hay que recordar que en la India es uno de los lugares donde más vacunas se producen en el planeta, ¿no? Hay una gran cantidad de farmacéuticas que están produciendo vacunas en India, pero el gobierno de la India ha dado un detente y ha indicado que va a dejar de estar exportando estas vacunas porque las necesita en su país. Recuerde que la India es el segundo país en volumen de población, en cantidad de personas en el mundo después de China, y que se supone que en esta década la India sobrepase a China en habitantes. Así que ellos necesitan definitivamente cientos o miles de vacunas, miles de millones de vacunas o cientos de millones de vacunas. Se necesitan esa producción que están exportando en estos momentos. Hay otras enfermedades que también están en estos momentos contaminando el mundo. Allí en Sudamérica, en el cono sur, pues tenemos la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que muy poca gente escucha de vez en cuando porque se mantiene silencio y se silencia también la información. Inclusive los gobiernos tratan de no hablar de esta enfermedad. Hay cálculos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que hay de 6 a 7 millones de personas en Sudamérica infectados con esta enfermedad, que hay sobre 75 millones de personas con Chagas en todo el planeta, y que esto obviamente lo transmiten, ¿no? Pequeños insectos, ¿ok? En las que se van a la cama, el chinche, aquí le llamamos el chinche antes, aquí la gente en el campo, pues bueno, y la excreta que produce el chinche, pues produce esta enfermedad, y que las madres embarazadas se la pueden transmitir a sus hijos. O sea, todo esto definitivamente es preocupante porque afecta al corazón, una serie de anomalías en el corazón, afecta el tracto digestivo, y afecta también las funciones neurológicas, y en el peor de los casos las tres cosas se dan en las personas que se enferman con la llamada enfermedad de Chagas. Así que de hecho que fue descubierta en 1909 precisamente en Brasil esta enfermedad. Dicho todo eso rapidito, pues quiero pasar aquí con los apuntes que tengo de los temas. Yo lo que hago es apunto los temas y ahí le damos cabeza a lo que tenemos acá. Ayer la Universidad de Johns Hopkins, en su reporte que da semanal, específicamente ayer jueves, indicó que en los Estados Unidos los números son, bueno, enorme. Su reporte independiente al que tiene el CDC, al que tiene la Organización Mundial de la Salud o al que pueda tener el Departamento de Salud Federal, indica en la Universidad de Johns Hopkins que en los Estados Unidos hasta el día de ayer, aunque eso ya cambió o hay más, hay 3.491.453 personas confirmadas que se han infectado con COVID-19, confirmadas por prueba. Luego nos menciona que las muertes, los fallecidos en Estados Unidos hasta el día de ayer eran 565.254 personas muertas desde que esto llegó a los Estados Unidos. Repito de nuevo, 565.254 personas. Y hay quien dice que esto no es nada y eso es poquito. Bueno, la gente insensible, usted no le puede pedir mucho, ¿no? No le pida peras al olmo. Luego de eso, por otro lado, también hay algo que es importante que debemos saber y darle seguimiento a todo esto. Durante estos últimos tiempos, y específicamente este año, se ha dado un resurgir de China. El pasado año, el 2020, China tuvo un crecimiento mínimo, 6.6 más o menos fue lo que creció China debido a la cuestión de la pandemia. Pero oiga, piense bien, en Puerto Rico, ¿cuándo ha crecido 6.6 la economía? Puerto Rico la economía está sub-cero. Busque los números, sub-cero el crecimiento económico. Y en el peor momento de China, en su peor momento en 44 años, pues estuvo sobre 6.6 en su producción, en sus ganancias. Ahora está sobre 18.3 a 18.4 por arriba. Claro, comparado con lo que pasó el año pasado, pues ahora esos son números extraordinarios. Así que China sigue recuperándose de todo este impacto del coronavirus 19 que alegadamente comenzó en Wuhan. Dicho eso, por otro lado, ¿no? Vamos a cosas que creo que es importante decir antes de entrar con el ingeniero Orlando Pla. Entre los apuntes que tengo aquí, y esto es importantísimo, usted sabe que el gobierno del presidente Joe Biden expulsó a 10 funcionarios de la embajada de Rusia allá en Washington. Eso lo hablamos ayer empezando en voz alta. Hoy ha dado Rusia precisamente una contestación simétrica, idéntica, similar, ¿no? Como represalia a esta situación con los Estados Unidos, pues Vladimir Putin mandó a expulsar 10 funcionarios de la embajada de Estados Unidos precisamente allá en Moscú, y por otro lado pues ha puesto también sanciones. Tiene por lo menos 7 personas en una lista y se piensa ampliar una lista más de sanciones económicas y de cortes precisamente de inversiones. Se ha prohibido en Estados Unidos que nadie pueda obviamente invertir
en obras, ¿no? O en bonos, o en cualquier negocio específico dentro de Rusia. Rusia está haciendo lo mismo también con préstamos y con dinero que empresarios rusos estaban poniendo en los Estados Unidos. Así que esto es un equivalente de parte y parte, es una represalia equivalente. Así que, nuevamente, las relaciones no están buenas entre estos países. A principios de semana había, pues, algo de temor debido a los barcos norteamericanos de guerra que iban a cruzar por Turquía para el Mar Negro. Se suspendió esto luego de que las sanciones se dieran. Allá en Washington, pues, se decidió aguantar estos barcos precisamente porque había una maniobra naval en el Mar Negro de la Armada rusa, y esto, pues, obviamente hubiese sido incitar a algo peor. Y eso, pues, créalo usted o no, las grandes potencias no les interesa entrar en una gran guerra. O sea, entre ellos no, que peleen otros. Para ellos vender las armas, lo entendemos. Ellos venden las armas, los recursos, luego vienen los contratos de reconstrucción, etcétera, etcétera. Se gana de la guerra. Pero ellos no ganan de la guerra peleando directamente uno con otro porque se van a aniquilar, se anulan, se autodestruyen uno al otro. O sea, la destrucción es completa. Por ende, ese no es el plan. O sea, el plan es que otros peleen, pero lamentablemente, debido al crecimiento económico, ¿no? A los cambios que se están dando geopolíticos, a la escasez de recursos y tantas otras cosas más que podríamos mencionar por aquí, de las variables de lo que está pasando actualmente en nuestro planeta, y eso le puede añadir a usted cosas como el cambio climático, lo que usted le dé la gana, y un sinnúmero de cosas por ahí para abajo. La realidad es que el planeta se hace muy chiquito para las potencias que hay. No hay suficientes recursos para todas las potencias, o por lo menos los recursos que las potencias quieren administrar y quieren obviamente enriquecer sus arcas con el poder de la administración de la economía del resto del mundo. Por eso es que están retando a Estados Unidos, ¿no? El bloque chino-ruso, que incluye a Irán, Corea del Norte y otros aliados más que tienen ellos en su perímetro. De otra forma, otra manera, Estados Unidos quiere prevalecer y mantenerse obviamente donde ha estado desde el pasado siglo. Así que hay constantes aquí, pero hay cambios también radicales dentro de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa? No va a haber tanto espacio. En algún momento va a haber una colisión. En algún momento van a tener que enfrentar fuerzas. Hay quien dice hay que buscar la diplomacia. Bueno, lo que está pasando ahora es diplomacia, pero una diplomacia hard, ¿no? Un hardcore de diplomacia, con disuasivos militares, sanciones y todo lo que hay. Es lo que baja el diapasón y tal vez pues se pueda llegar a un acuerdo. ¿Qué han dicho los rusos de todo esto? Bueno, la Cancillería de Rusia, y esto lo vuelvo a traer porque es el tema recurrente, ha dicho que ellos pueden sentarse y negociar y buscar no estar en armonía con Washington, pero que tiene que ser también de acuerdo a las conveniencias de Rusia, que no puede ser todo lo que quiera tío Sam, que tiene también lo que el oso también quiere. O sea, que ambos quieren, ambos desean. Lo que pasa es que ambos desean a veces ser dueños de la perla, y los dos no pueden ser los dueños de la perla a la misma vez. Y los chinos, por otro lado, pues definitivamente seguirán apoyando a los rusos mientras les convenga. Cuando Rusia sea una piedra en el camino, pues entonces empezarán los enfrentamientos con Rusia. O es que usted olvidó, o es que nos revisó la historia para ver las relaciones que había entre Rusia y China durante la época de Mao Zedong, ¿eh? Conflictos, de hecho, hubo conflictos en la frontera, hubo tiroteos entre soldados chinos y rusos en muchas ocasiones, como pasara con India, aunque India y los chinos es a pedradas y a bastonazos y a patadas, pero lo hubo obviamente en aquel entonces, y no había apoyo de un lado al otro. Eran comunismos total y completamente diferentes, los que cada cual y cada uno de ellos traía en ese momento. Dicho todo eso, otra cosita más aquí para ir terminando mi segmento y llamar a Orlando. Es importante señalar, por otro lado, de que siguen los ataques contra las bases de Estados Unidos en Siria y en Irak, ¿ok? Siguen los ataques. ¿Qué pasa? Bueno, en Irak esta semana volvieron a bombardear en la periferia donde está la base aérea que ha sido atacada en 4 o 5 ocasiones anteriormente. En Siria atacaron la base en Siria que está en la zona petrolera de Deir ez-Zor. Deir ez-Zor está al este de Siria y es el área o la zona donde más petróleo hay en Siria, y Estados Unidos tiene una base y tiene tropas allí precisamente. ¿Dónde? En la zona rica en petróleo donde están los pozos petroleros de Siria. Pues ¿qué pasa? Pues ha habido un bombardeo allí, y aunque la prensa occidental no lo indica, según las informaciones del Oriente Medio y las publicaciones que se dan en diferentes noticiarios del Oriente Medio, diferentes países, indican que hay una gran cantidad de soldados norteamericanos heridos en aquel lugar, cosa que acá no se ha mencionado ni de casualidad. Dicho eso también del ataque continuo de estas instalaciones militares en Irak y en Siria, hay que señalar que el presidente Biden también indicó que este próximo 11 de septiembre, 9/11/2021, sale el último soldado, el último contingente de soldados norteamericanos o estadounidenses y de la OTAN. ¿De dónde? Pues de Afganistán.
Ahí obviamente veremos a ver qué va a pasar. No hay que pensarlo mucho, no hay que ser un genio, no hay que ver el futuro, no tiene que ser Nostradamus, ni Edgar Cayce, ni ninguno de estos videntes. Simple y llanamente sabemos que el Talibán va a controlar el país. Cuestión de un año, año y medio en que el Talibán tome control total y completamente de Afganistán. Así que pérdida de tiempo, pérdida de millones, una mal guerra, mal planificada, mal peleada. Todos los generales critican de la A a la Z de cómo se combatió por 20 años, prácticamente por 20 años en Afganistán. Dicho eso, ¿qué más nos queda por aquí? Que antes de pasar a mi amigo Orlando, bueno, tengo aquí un apunte más y con esto terminamos, simple y llanamente. Bueno, lo que mencionaba, los números de contagios ayer en la India por COVID-19, 217,000 personas en un día. En un día, 217,000 personas. Claro, usted lo compara con Puerto Rico, aquí parece que no hay nada, pero claro, esto hay que hacerlo comparativamente, no proporcionalmente. Un país que tiene sobre 1.200 y pico millones de personas, lógicamente, versus uno que tiene 3.4 mal tasado, pues 3.4 millones, pues no puede compararlo de esa manera, pero allá esto está fuera y totalmente de control. Hay quienes siguen pensando que esto es un cuento, que no existe, que no hay. Bueno, esta gente hay que llevarlos al frente, donde están los enfermos, para que los vean. Y lo he dicho muchas veces, sea voluntario, vamos, meta mano y después opina. Meta mano, vaya, sea voluntario, se buscan voluntarios para muchas cosas. Y esta es una de ellas, ¿no? Así que vea usted cómo está esto impactando en todos los países del mundo, de esquina a esquina. Y si se quiere sentir que no ve muchas cosas activas, pues vaya a China, que lo que pasa pues no se ve. Recuerde que de China están sacando a toda la prensa internacional. Sépalo, China se está cerrando el mundo de nuevo, ¿ok? Como ocurrió a principios del siglo XV, que luego de eso pues China se cerró al mundo completamente, y después de 1423 China pues dejó de conectarse con el resto del mundo, algo que hizo Japón también a su manera, pero en estos momentos prácticamente hay muy pocos corresponsales en China. China no quiere prensa extranjera porque supuesta y alegadamente distorsionan la actividad gubernamental y las gestiones que se hacen positivas por la población y el crecimiento real de la justicia en China y todo lo que ustedes quieran, como decimos nosotros por ahí, toda la retórica que usted quiera imaginar política. Dicho eso, con esto terminamos para llamar a Orlando. Hay una nota también en Japón, donde los niveles de alerta han sido puestos en máximo en la ciudad de Tokio, donde se van a celebrar las próximas Olimpiadas 2020, 2021 ahora, y esto pone en riesgo las Olimpiadas una vez más. Nuevamente las Olimpiadas en Tokio, allá en Japón, están amenazadas. ¿Por qué? Han salido nuevos brotes con otras variantes del virus nuevamente en Tokio. Hay 3 distritos de la ciudad que están bajo cuarentena máxima, lo sabe usted, y hay otras regiones más, otras zonas también que están bajo vigilancia extrema, y esto pues es una amenaza a los intereses económicos de la inversión que se ha hecho billonaria para llevar las Olimpiadas, que desde el año pasado hubo que suspenderlas, congelarlas, a ver qué va a pasar ahora con esto. Así que también, antes de irnos, quiero también, o antes de llegar, de conectarnos con Orlando, quiero indicarles también que ya se ha dado oficialmente la primera muerte de una persona en Australia debido a los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Una mujer de 48 años pues sufrió de trombosis, ¿no? de estas embolias que dan estos coágulos sanguíneos, y lamentablemente falleció. Según el Departamento de Salud allá en Australia, la causa fue precisamente una reacción secundaria, una reacción directa de la vacuna de AstraZeneca. Así que estas cosas van a pasar siempre. Los números siempre de vacunas que tienen efectos secundarios con un 1%, con un 10% de 1, etcétera, siempre van a ocurrir. Hay millones de personas vacunadas y siempre va a haber reacciones. Aquí mencioné eso ayer, sobre los 300 y pico de casos que se han dado en Puerto Rico, la mayor parte de ellos, el 95% leve. Bueno, vamos a pasar con el ingeniero Orlando Pla. Le voy a pedir a mi productora Denise que llame a Orlando, y vámonos entonces acá con la llamada a Orlando. Y aquí sí que estamos, como digo yo, bien artesanales, ¿no? Aquí estamos improvisando en el Jeep, porque la señal una vez más nos traicionó. No hay quien viva con esto, no es fácil. Así que, ¿de qué vale quejarme si esto siempre ha pasado? Así que tan pronto esté Orlando en línea, me avisen. ¿Ya está en línea Orlando? Sí. Bueno, Orlando. Muy buenas noches, un placer estar contigo otra vez un viernes en tu programa. Bueno, aquí sobreviviendo a la mala señal, a la luz que no hay mucha, a los 1.400 que no aparecen ni en los centros espiritistas, y a muchas cosas más de las que tenemos todos que trabajar aquí todos los días. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. Espero que estés mejor de salud, hermano.
Bueno. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, vamos a empezar con un par de cosas, ya que tengo una serie de temas que he estado desarrollando aquí, algunos pues improvisando debido a la situación de la señal. Estoy en el Jeep. Vamos a hablar un poquito de Corea del Norte. De hecho, antes de que menciones lo que quiero de Corea del Norte, hay que señalar que Corea del Norte esta semana se quejó precisamente de que Corea del Sur había comprado helicópteros, había comprado barcos, sin número de equipamiento militar en Estados Unidos, y que eso ellos lo veían como la preparación para una futura invasión de Corea del Norte de parte de Corea del Sur. Pero bueno, eso en la cabeza de Kim Jong-un, de su hermana y de todos ellos, pues es posible que esa idea esté bien fuerte en ellos. Pero lo que es interesante aquí, Orlando, es que aparentemente hay un nuevo submarino, no una chatarra, sino un nuevo submarino de Corea del Norte con capacidad estratégica para lanzar misiles intercontinentales. ¿Qué hay con esto, hermano? Bueno, de seguro esas expresiones de Kim Jong-un es para justificar el anuncio que va a hacer próximamente, sí, cuando le diga al mundo que su submarino tipo Romeo está completamente funcional. Ellos cogieron un submarino y lo reconstruyeron totalmente, y en la torreta de este submarino, tú sabes que el submarino anterior solamente podía llevar un misil, sí, de corto alcance en su torreta. Este nuevo diseño puede llevar 3 misiles Pukutson número 3, que tienen un alcance de más o menos 1.200 millas. Así que donde quiera que esté este nuevo submarino, que próximamente se va a dar a la luz pública, y según la inteligencia de Estados Unidos van a hacer un ensayo con ese submarino, el alcance de estos misiles, no importa dónde esté ese submarino en el mar de Japón, puede golpear cualquier blanco dentro de la isla de Japón. Tienen alcance y alcance. Naturalmente, como es un range, sí, es un rango de 1.200 millas, pues no tiene la capacidad de atacar ninguna ciudad de Estados Unidos, a menos que este submarino, que es viejo, ¿verdad?, reconstruido, sí, pueda acercarse a las costas de Estados Unidos. Claro, y esa es la idea de los boomers, ¿no? De los submarinos que tiran misiles nucleares. Moverlo a lugares indetectables y llevar a cabo un ataque por sorpresa para que pues no pueda ser evitado. Ese es el avance o la estrategia, ¿no? El alcance que tienen estos vehículos submarinos. Bueno, Orlando, ya que hablamos de submarinos, vamos a hablar un poquito también de los portaaviones, específicamente en el mar meridional, lo que está pasando con el portaavión británico que está en estas aguas y la declaración que ha hecho Gran Bretaña sobre intervenir con algún conflicto específicamente con Taiwán. Mira, esas expresiones de Inglaterra sobre que su nuevo portaaviones, el HMS Elizabeth, Queen Elizabeth, no se va a acercar a Taiwán, ni va a pasar por el estrecho de Taiwán. Debe mandar un mensaje claro a Estados Unidos de que no puede contar con Inglaterra en un 100% para sus actividades en contra del gobierno de China. Porque lo que está diciendo, ellos cuando mandaron su mensaje dijeron claramente: no queremos crear ningún conflicto con el gobierno de China, así que nos vamos a mantener fuera de Taiwán y nos vamos a mantener fuera del estrecho de Taiwán. Eso es sorprendente cuando sabemos que Inglaterra debería estar en conflicto con China, no solo debido a lo que está pasando en el South China Sea, sino por lo que está pasando en Hong Kong, donde ellos, cuando le cedieron a Hong Kong a China, lo hicieron bajo unos acuerdos de que Hong Kong iba a mantenerse como una ciudad independiente. Sí, definitivamente la cosa cambió allí con la ley de seguridad en China y todos los tumultos que ha habido y la represión política, policíaca. Bueno, toda la historia ya la hemos estado viendo en los últimos par de años. Eso lo que nos dice a nosotros es que si hay un conflicto con Taiwán, Inglaterra nos va a mirar para allá. Aparentemente, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, ya que estamos hablando de poderío naval, ¿no? y de situaciones que son neurálgicas y que podrían entrar en crisis en algún momento, habíamos hablado precisamente, Orlando, el pasado viernes y en varias ocasiones sobre cómo
la Federación Rusa había continuado aumentando su presencia en el círculo ártico, ¿no? En diferentes islas que ellos tienen en ese círculo ártico, en las costas también del continente, preparando, ¿no? El continente donde está Rusia, preparando precisamente bases navales y aéreas para tener control en el futuro de aquella región. Y bueno, lo que Putin también anunció, que tiene una nueva flota de por ejemplo, barcos que pueden rompehielos, super rompehielos, que inclusive algunos son nucleares, que pueden romper el hielo y abrir las brechas que puedan quedar luego antes del descongelamiento total. Ahora, Estados Unidos aparentemente ha logrado conseguir un avance y un avance para poder poner tropas, aviones en lugares cercanos también al círculo ártico. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos y con quién? Mira, en estos momentos todavía no hay una respuesta de Rusia sobre el acuerdo que ha hecho Noruega con la NATO, pero tú sabes que la NATO es básicamente Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Como dijimos el viernes pasado, Putin, el gobierno de la Confederación Rusa, estaba terminando 7 bases en su costa norte, con el Polo Norte, y ahora resulta de que Noruega acaba de autorizar a la NATO, específicamente de Estados Unidos, a construir 3 bases en su costa norte con el Polo Norte. 2 de estas bases van a ser 2 bases aéreas, y una de estas bases va a ser una base naval. Y como todos sabemos, este país nórdico tiene una frontera en común con Rusia. Así que Estados Unidos va a tener bases en un país que colinda con Rusia. Obviamente, pues, a corta distancia, que es lo que no quiere el Kremlin ni Putin, ¿no? Ellos quieren mantener lo más lejano posible las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, lo más lejano posible de sus fronteras territoriales. Y oye, yo espero que en cualquier momento Putin haga un comunicado donde acuse a Noruega y Estados Unidos de que esto podría ser un acto de guerra. Bueno, y hablando de Putin y hablando también de Rusia, de la situación de Ucrania, Crimea, el puente de Crimea, el cierre de este puente, expulsados diplomáticos norteamericanos y rusos de ambas partes, y la gente parece que se le olvidó que en el 2018 hubo un incidente muy relacionado con esto durante la administración de Trump, así que este conflicto con Rusia no empieza ahora con Biden, esto viene calentando hace tiempo. ¿Qué pasó, Orlando? Cuéntanos. Sí, como sabemos, durante estos días nos enteramos de que Putin mandó a bloquear el estrecho de Kerch. Este es el pedazo de mar que une el territorio de Rusia con Crimea. Por ese estrecho pasa lo que se conoce como el puente de Crimea, ¿verdad? Que fue construido por Putin recientemente. Ese puente se compone de una parte que es para tráfico de vehículos y la otra parte es una vía ferrocarril por donde en estos momentos Rusia está mandando la brigada de ataque número 56 a tener sus headquarters, ¿verdad? Sus facilidades principales en Crimea. En el 2018 Putin mandó a que se bloqueara este estrecho con el carguero más grande que pudo conseguir para evitarle el paso a los barcos de Ucrania, y hubo un incidente donde le dispararon a 2 barcos de la Guardia Costanera de Ucrania y tomaron todos los tripulantes como prisioneros. Eso es lo que se conoce como el conflicto del estrecho de Kerch del año 2018. Porque tenemos que entender, o tenemos que saber que había un tratado entre Rusia y Ucrania de que podían entrar por el estrecho de Kerch para llegar a las ciudades que se encuentran en el mar de Azov, que pertenece a Rusia. En este caso, en el presente, Putin vuelve a bloquear el estrecho de Kerch. En este caso no ha habido ningún intercambio de disparos, simplemente ahora mismo las ciudades que están en el mar de Azov, que pertenecen a Ucrania, no tienen acceso al Mar Negro, pero tenemos que entender
que cuando Rusia manda a la Brigada de Ataque número 56 a que sus nuevas instalaciones primarias van a ser en Crimea, este puente se convierte en parte de la seguridad nacional de toda la Federación Rusa. Y entonces no pueden permitir que en el presente, con los conflictos que hay con Ucrania, que venga alguien, pase con un barco lleno de explosivos y vuele el puente en pedazos. Yo creo que a eso se debe que Putin haya ordenado cerrar este estrecho en estos momentos. Sí, es un blanco militar, definitivamente. Vas a desconectar a Crimea de Rusia, vas a aislar las unidades que tienen los rusos ahí, especialmente esa brigada, que es una brigada con mucha historia desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Pelearon en Chechenia, pelearon en muchos de los conflictos que ha habido en los últimos años rusos. No estuvieron allá en Siria, pero sí han peleado en regiones cercanas a Georgia y otras zonas donde ha habido revuelta en algún momento. Oye, Orlando, y ya que hablamos de todo eso, la gente también se le olvidó que en la época de Trump había expulsado 60 miembros de la diplomacia rusa en los Estados Unidos y había cerrado una serie de centros también. Sí, mira, hay mucha gente que está criticando al presidente Biden en estos momentos por expulsar, ¿verdad?, a 10 diplomáticos rusos, ¿verdad? Tenemos que hacer énfasis que son solo 10 y tenemos que recordar que el presidente Bush en el año 2001 expulsó a 50 diplomáticos rusos y que Obama en el año 2016 también mandó a sacar del país a 35 diplomáticos rusos y se apropió de 2 mansiones. ¿Tú te recuerdas de esas mansiones? Sí. Que cuando llegó Trump le devolvió las mansiones a Rusia, ¿verdad? Como regalo. Y entonces Trump también, en el año 2018, expulsó a 60 diplomáticos rusos de Estados Unidos debido a una reacción diplomática cuando asesinaron a aquella persona por allá por Inglaterra, si recuerdo el nombre bien, Sergei Skripal. No lo asesinaron, trataron de matar. Lo trataron de matar, sí, y a la hija. Pues el presidente Putin en aquel momento, en reacción a ese intento de asesinato, expulsó a los 60 diplomáticos rusos y también mandó a cerrar lo que se conoce como la embajada de Washington. Óyeme, para terminar ya, porque ya no tenemos mucho tiempo, ya tú sabes la cuestión de la señal, hay una legislación en los Estados Unidos para nombrar o por lo menos calificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, algo que se viene hablando hace tiempo, inclusive en la pasada administración de Trump, esto se estuvo barajeando también, que se iba a tratar estos carteles como grupos terroristas, lo que podría llevar a intervenciones, inclusive dentro de México, de operaciones especiales de los Estados Unidos. Esto nuevamente pues se trae a la palestra pública y está como diríamos nosotros, en estudio, a ver qué se va a hacer con esto, si realmente lo van a hacer parte del programa de seguridad de los Estados Unidos. Pues yo creo que este asunto se comenzó inicialmente cuando en la primera administración de Obama, donde los republicanos querían que se declarara como grupos terroristas algunas de las organizaciones de México. Y en este caso el representante Chip Roy junto al gobernador de Texas está solicitando que se designe las siguientes organizaciones como organizaciones terroristas, los Metros, el Cartel del Golfo, los Zetas y una organización que se llama los Reynosa. Naturalmente tú y yo hemos discutido esto antes cuando estábamos en el programa La Otra Realidad, sí. De que lo que plantea el riesgo de uno clasificar y designar estas organizaciones como terroristas es que naturalmente otras agencias de inteligencia y bélicas de Estados Unidos se tienen que envolver porque lo están clasificando como enemigos. Y tú y yo hablamos hace años de que esto implicaba de que tropas norteamericanas podrían ser destacadas dentro de México para ponerle fin a
a estos grupos terroristas, porque el compromiso de Estados Unidos es donde quiera que haya un grupo terrorista, ahí van a mandar sus soldados para eliminar la amenaza de estos grupos terroristas. El problema aquí es que tú nunca vas a terminar con el tráfico de drogas, claro, no. porque el consumidor es el ciudadano americano. Más grande. O sea, vas a crear un problema cuando el problema es que tu gente quiere la droga, o sea, Uh-huh. tu gente quiere la droga. Así que no vas a lograr nada entrando a México con el ejército para tratar de imponerte sobre el gobierno mexicano para tratar de eliminar estos carteles. Esto definitivamente va a traer muchísimos problemas con el gobierno mexicano, con los mexicanos, se van a sentir invadidos. Bueno, hay una larga historia obviamente entre ambos países, de lucha fronteriza, desde antes de Pancho Villa, y todo esto pues tenemos que hay que sumarlo, ¿no? Hay que sumarlo definitivamente, está violando la soberanía de México y yo creo que esa solución sería fatal para la relación de estos dos países y para obviamente esto lo que va a hacer es incrementar la violencia, entre otras cosas, Orlando. Eso es así, como tú sabes, estos estados que se están moviendo para legalizar la marihuana le están gestando ingresos a estos carteles y mientras, ¿verdad? Mientras pase el tiempo, tal vez legalicen otro tipo de drogas. Como la cocaína, que se pueda cultivar localmente y entonces de esa manera desbaratarle el negocio a estos carteles, porque aquí volvemos al inicio del problema. El problema es que a los estadounidenses les gustan estas drogas, así que como quiera las van a buscar. Sí, el mayor mercado de consumo del mundo es Estados Unidos. Todo el mundo tiene los ojos puestos allí. Los chinos que producen drogas sintéticas, que las mandan para allá. De todas partes de Afganistán llega la heroína, de la heroína mexicana, la coca colombiana. Todo el mundo quiere meter allí metanfetamina, lo que sea, olvídate, ice, lo que aparezca. Bueno, Orlando, se nos acabó el tiempo. Gracias, hermano, por haber estado conmigo y con nuestros amigos acá en este intento de transmisión que hemos estado haciendo hoy aquí peleando contra la corriente. Espero que nuevamente el viernes que viene tengamos mejor señal y que podamos tener algo aún más claro y con más tiempo. Gracias, Orlando, por tu colaboración. Gracias por tenerme de invitado y espero que los chavitos te lleguen pronto. Bueno, a mí nunca me llega mucho de eso. Gracias, Orlando. Buenas noches. Yo realmente no participo mucho de las regalías que dan los gobiernos o de este tipo de cositas que le mandan a la gente. Hemos trabajado toda la vida con el sudor de nuestra frente y en honra siempre tratamos de hacer las cosas de acuerdo como se manda, ¿no? Por el esfuerzo. El trabajo reivindica al hombre, el trabajo nos abre caminos y en Puerto Rico hace falta una cultura de trabajo. Y como dije ayer, estos dineros que llegan, pues muy bien, facilitan unas cosas en un momento donde hay mucha gente sin trabajo, que puede ayudar de alguna forma o manera, que hay personas que no quieren trabajar porque las ayudas son mejores que su sueldo, pues esa es otra problemática que ha surgido y lo sabemos todos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Por otro lado, pues esto pues meramente una inyección artificial porque eso tiene un límite, caduca, o sea, no te están dando, qué sé yo, no tienes $50,000 ni $60,000 para resolver de aquí a que venga el año que viene. Esto pues nada, meramente una pequeña cantidad de dinero para resolver unas cosas instantáneas, para inyectar algo en la economía, pero no resuelve el problema existencial de todos nosotros, ni hace crecer la economía del país, ni hace desarrollo económico, ni mejora la realidad socioeconómica de Puerto Rico, ni nos pone en ningún otro nivel. Vamos a hablar como a calzón quitado y esa es la verdad. Lo demás es meramente pues, justificar el que pues me gusta el mantenga y no busco otra solución. Gracias, mis amigos, por haber estado con nosotros hoy. Gracias a mi productora Denise Bay, que está aquí batiendo el cobre conmigo, haciendo tripas corazones para estar conectados con ustedes. Les recuerdo nuevamente, está en mi conferencia No Estamos Solos, los últimos días, está en mi plataforma andrewalvarez.movie.com, andrewalvarez.movie.com, movie es M-U-V-I, andrewalvarez.movie.com. Ahí están las conferencias, como 5 o 6, y próximamente, el próximo mes venimos con algo nuevo para que estés con nosotros. Y la buena noticia es que la producción nos ha dicho también que hemos podido abaratar gastos, es decir, las próximas conferencias vamos a poder bajar el precio de las conferencias, que hemos tenido que mantenerlo a ese nivel para poder pagar estudios, ediciones, todo lo que lleva esto, la plataforma esa que
todos los meses se reactiva y se lleva cientos y cientos de dólares que si no los tiene, pues que se cayó, no te la quitan. Así que esto lamentablemente otros ganan mientras uno trabaja. Así es la vida, lamentablemente. Gracias a ustedes por estar conmigo hoy viernes. Compartan este video, compártanlo mis amigos de YouTube, lo pueden compartir, mis amigos de Facebook también. Ustedes son la causa y la razón de ser de este esfuerzo. ¿Para qué estoy yo aquí un viernes brincando de colina en colina? De colina en colina aquí para arriba. No, porque me oía a Carlito y entre la colina y Carlito se cayó la culina. No sé qué es culina, pero no dije la palabra, ¿verdad? Que calienta por aquello de... Pero bueno, a Carlos Figueroa, el webmaster, que es quien sube esto a YouTube y hace los ajustes necesarios. Carlos, gracias siempre por tu ayuda. A mi productora Denise Bay, al ingeniero Orlando Pla por su colaboración. Y ustedes, mis hermanos, mis amigos de corazón, los que siempre pues, nos inspiran a seguir adelante, no importa las circunstancias. Así que te lo digo una vez más, cuídate, ojo a lo que está pasando. Mantente distancia, que la cosa no está bien, el brote está ahí, esto no es fake news, ni es falsa bandera, no hay quien llama al diablo y cuando lo ve venir a judir crispín, como dicen en el campo. Así que gracias mis amigos, se me cuidan mucho y te lo digo una vez más, sayonara, hasta la próxima, no hay música ahora. Dale, vete.